mensaje que hemos puesto por título: valoremos lo que Dios valora. Es muy importante saber qué Dios valora y quiere que nosotros también así lo consideremos. Si nos damos cuenta en el transcurso de este mensaje, lo que la Biblia nos dice, acabamos de pedirle al Señor: Señor, lléname más de ti, muéstrame más quién eres, enséñame más de ti. Aquí está la clave. El Señor nos dice: valora eso que te he entregado y verás ahora cómo todo lo demás va a fluir en tu vida. Vamos a comenzar leyendo en el Salmo 119, por favor, versículo 1. Salmo 119, versículo 1. Dice la palabra de Dios lo siguiente: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Paremos allí. En estos dos versículos dice: bienaventurados los que andan en la ley de Jehová y los que guardan sus testimonios. En la ley andan y guardan sus testimonios. Las dos palabras tienen que ver con el cristiano, con el Hijo de Dios, que guarda la ley y guarda los testimonios. Cuando hablamos de la ley, se está hablando aquí de los 10 mandamientos, lo que Dios dice que debemos hacer para comportarnos correctamente, y los testimonios de Dios, lo que Dios ha hecho, que nosotros siempre lo proclamamos, lo creemos. Y no solamente lo que ha hecho, lo que ha prometido que va a hacer, lo creemos también. Basado en que el historial nos dice: Dios es fiel y poderoso y va a hacer lo que dice que va a hacer. Bienaventurados, voy a repetir el verso 1, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Dice: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. La palabra de Dios nos indica de que una persona que es fiel a Dios y conoce su palabra y la guarda, la obedece, nunca será avergonzada esa persona. Dios siempre le va a respaldar, Dios siempre le va a levantar, Dios siempre le va a defender. El enemigo nunca tendrá ningún derecho, ningún asidero legal para venir a hacerle daño a un verdadero creyente, a una persona obediente. Por eso dice aquí: ojalá fuesen ordenados mis caminos. Quiera Dios que ese sea un clamor, un anhelo de todos nosotros. Dios, queremos tener nuestros caminos ordenados de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que tú dices. Queremos apreciar, valorar esto que nos has entregado, porque entonces dice: seremos bienaventurados. Sigue diciendo el verso 7: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Otra vez: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus juicios. Una persona que no conoce de Dios, que no sabe quién es Dios, que no sabe lo que Él hace, que no sabe su palabra, tiene deseo, quisiera hacerlo correctamente, pero todavía le falta mucho. Pero cuando una persona decide obedecer la palabra, vivirla, ponerla en práctica, ya va a fluir del corazón. Cualquier alabanza, la adoración va a ser genuina. Cualquier cosa que haga va a ser de acuerdo a la palabra. Y Dios está buscando que seamos así. Ahora, aquellos que no han podido como llevar su vida de una manera correcta y se han desviado una y otra vez, ¿cómo pueden entonces volver a lo que es lo correcto, lo que Dios espera? El verso 9 lo dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Una persona que se ha desviado es porque no está guardando la palabra de Dios como Dios manda. Y aquí nos dice, ¿cómo puedes hacer para volver al camino correcto y limpiar todo aquello que pasó en tu vida? Guarda la palabra de Dios. ¿Cómo la vas a guardar? Primero búscala, escudriñala, analízala, apréndela, vívela y verás cómo tus caminos son limpiados, cómo las cosas cambian. Verso 10 dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Con todo el corazón. A menos que una persona anhele de todo corazón cambiar para Dios, a menos que una persona decida amar lo que Dios ama, valorar lo que Dios valora, buscar aquello que Dios está ofreciendo, con todo el corazón, se va a quedar a medias. Va a tener que volver a empezar a ver qué es lo que le falta, qué ha fallado. Si una persona ama, como dice, con todo mi corazón, Dios dice, con todo mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Una persona que guarda la palabra, que la obedece, no peca contra Dios. Una persona vive pecando contra Dios porque vive violando todo lo que Dios ha dejado. En otro salmo, en el Salmo 19, mire cómo nos dice la palabra. Salmo 19, el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Cómo es la ley de Jehová? Perfecta. Dios es perfecto en todos sus caminos. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Quieres ser sabio, sabia? Mira a ver lo que Dios ha hecho. Mira lo que Dios ha prometido. Créele a Dios. Cree su palabra. Y verás cómo Dios te llena de sabiduría. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. La Biblia dice que la ley se le debe aplicar a todo el que es pecador. Y que la gracia entonces viene a todos que se arrepienten de sus pecados. Ahora viene la gracia en Cristo. Pero la ley es lo que convierte el alma. Cuando una persona sabe que está mal y que va a ser confrontada con todo lo que ha hecho aquel día delante de Dios, el Creador, cuando esa persona es confrontada también con lo que Dios dice que esperaba de él o de ella, queda solamente un camino: reconocer, uy, qué mal lo he hecho. ¿Hay alguna solución? ¿Hay alguna esperanza? Entonces allí viene, sí hay una esperanza. Cristo pagó por tus pecados. Si tú te arrepientes y tú recibes su gracia y decides cambiar de vida, entregado a Cristo, verás que Dios ahora actúa diferente en tu vida. Ahora hay esperanza, no de muerte, sino de vida para ti. Sigue diciendo la palabra de Dios, el verso 8: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Cuando hablamos de Dios, todo es verdad, todo es justicia, todo produce alegría. Nos damos cuenta que la voluntad de Dios es realmente buena, es agradable, es perfecta. Nos damos cuenta que la ley de Jehová produce gozo en el que la cumple. Cuando hablamos de ley, no estamos hablando de legalismo. No estamos hablando de querer poner a un lado ahora todo lo que Cristo ha hecho. Estamos hablando de los 10 mandamientos que están vigentes hoy día. No mates, no robes, no adulteres, no forniques. Todo lo que está allí está vigente hoy día. Solamente uno de ellos, Jesús, dijo que Él era Señor sobre ese mandamiento, que era sobre el día de reposo. Uno solo. Luego los demás 9 siguen vigentes, dice la palabra de Dios. Desde que Jesús, dice la Biblia, resucitó un día domingo, ya ahora los que son de Cristo ahora
ese día se reúnen para recordar la obra del Señor, de cómo los liberó, de cómo los sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero los mandamientos hay que guardarlos. Dios espera que tú y yo los guardemos. El apóstol Pablo dice que una manera de guardarlos todos es ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo como te amas a ti y amas a Dios sobre todas las cosas, tú estás guardando los 10 mandamientos. Entonces tenemos que aprender a amarnos más y más. Pero aquí dice también, el precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos, ilumina el entendimiento. Cuando tú ves que Dios dice algo y no lo comprendes bien, profundiza, escudriñalo y verás cómo Dios te ilumina. Porque es puro lo que Dios ha hablado. Los juicios de Dios son verdad, justos. Voy al versículo 10. Son deseables más que el oro, más que mucho oro afinado, dulces más que miel y que la que destila del panal. Verso 11. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Una persona que guarda lo que Dios ha dicho, esa persona va a ser galardonada de una manera muy especial. Guardar lo que Dios ha dicho es guardar su palabra, es recibirla, es apreciarla, es valorarla, es ponerla en práctica. Dios dice, te va a galardonar el Señor. Entonces, hermanos queridos, debemos más y más procurar conocer qué Dios nos ha dejado como legado a nosotros aquí en la tierra y buscar entenderla mejor para ver cómo la aplicamos mejor y mejor a nuestras vidas. Verso 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebeldía. ¿Quieres ser limpio? Pídele a Dios, Señor, ayúdame. ¿Quieres evitar caer una y otra vez en ciertos errores? Dile, Dios, dirígeme, háblame, muéstrame. ¿Por qué? Porque hay muchas ocasiones donde las personas caen en trampas, cometieron un error y ni cuenta se dieron. Dios dice que pidamos que nos libre de esto, que seamos sabios, que nada ni nadie nos aparte del camino del Señor. Y otra vez esto sucede cuando apreciamos, porque creemos en su palabra, porque sabemos que Dios es fiel, es justo, tiene el poder para enseñarnos y su palabra es poderosa. Sigue diciendo el verso 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dos cosas, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Que cada palabra que tú digas, Dios la escucha y diga, qué bueno. Está satisfecho de cada palabra que tú digas, que yo diga. Sean gratos los dichos de mi boca. Que todo lo que tú analizas en tu corazón es grato delante de Dios. Recuerda, la Biblia dice que Dios escudriña la mente. Dios prueba el corazón, lo conoce. Dios paga a cada uno de acuerdo a sus obras. Y de acuerdo a cómo son los pensamientos de una persona, así es esa persona, dice la Biblia. Alguien que vive pensando cosas malas, alguien que vive razonando, entreteniendo su mente con cosas que no son correctas, va a estar haciendo cosas incorrectas. Alguien que cuida su mente, que aprende a controlar su mente, los pensamientos que quieren entrar los detiene. Si alguno entró, los saca. Alguien que está pendiente de sí mismo para no caer en trampas, dice, siempre tendrá una meditación en su corazón que será agradable delante de Dios. Sean gratos, dice otra vez, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Hermanos queridos, cuando alguien realmente valora lo que Dios valora,
va a pedir que esto se cumpla en su vida. Va a querer controlar su manera de hablar. La Biblia dice que la persona que controla su lengua es capaz de controlar todo su ser. El que controla su lengua. Antes de decir algo, asegúrate que es correcto. Antes de hablar, dice la palabra de Dios, mira que lo que vas a decir es verdad. Mira que será de edificación para alguien, no de destrucción. Lo que vas a hablar, fíjate de que Dios estará de acuerdo. Jesús dijo: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, tendrán que dar cuenta de ella el día del juicio. Toda palabra ociosa. Por eso es importante que nosotros nos unamos al salmista y podamos pedirle: Dios, ayúdame a que toda palabra sea de agrado delante de ti. Ayúdame, Dios, que todo pensamiento que haya en mi mente, tú que analizas la mente, puedas ver que son correctos esos pensamientos. De aquí viene entonces algo que veremos más adelante, cosas que quieren influenciar a una persona que realmente quiere vivir de acuerdo a lo que Dios manda. Vaya por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 28. Jesús dijo, y nuestra hermana Jenny mencionó de esto también, versículo 18, Mateo 28, 18. Jesús dejó a sus discípulos, a ti, a mí y a cada creyente, este mandato. Él dijo, dice la palabra, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que dice aquí Jesús a nosotros que debemos hacer discípulos y enseñarles. Enseñarles no una o dos o tres cositas, todas las cosas que Jesús dijo. La palabra de Dios debemos enseñarla a otros. La palabra de Dios tenemos que buscarla, asimilarla, conocerla, vivirla y enseñarla a otros. Es un mandato. Jesús dice: vaya, hagan discípulos. Un discípulo no es solamente alguien que dice: oh, yo entrego mi vida a Cristo, ¿ya es discípulo? No, el discípulo comienza ahora, esa persona, un discipulado. La palabra discipulado viene de una raíz que se llama disciplina. Tiene que aprender a disciplinar su vida ahora en ciertas áreas que antes era descuidado, para poder ajustarse a lo que Dios dice. Dice: hagan discípulos en todo lugar, en todas las naciones, hagan discípulos, enséñenles. Qué triste es que personas duran tiempos yendo a algún lugar buscando de Dios y no conocen la palabra. Es terrible. Entonces, ¿qué conoció en todo el tiempo que estuvo allí? Pero si una persona se dedica a buscar en la palabra, ¿qué dice Dios? Para ajustar mi vida a lo que Dios dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Hemos leído. Con tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, hemos leído. Entonces, cuando alguien conoce la palabra, esa persona andará más bien y controlada aquí en la tierra. Entonces, es un mandato que hagamos discípulos y enseñemos. Pero, ¿qué hay que normalmente afecta a una persona que escucha la palabra de Dios? Usted sabe que la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. ¿Cómo alguien que no sabe de Dios puede aprender de Dios? Si le hablan la palabra. Si le dicen algo extraño, bueno, ahí están los noticieros y muchas cosas hablando de todo. Pero eso no les lleva a conocer a Dios. Pero si alguien escucha la palabra de Dios, esa persona puede venir y tener fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero ahora voy a ir a lo que Jesús nos dice. Voy a ir a la parábola del sembrador, donde nos explica por qué muchas personas escuchan la palabra,
y no hacen lo que deben hacer. Y espero en Dios que tú y yo todos nos podamos mirar en esta parábola a ver si hay algo allí que pueda afectar en tu vida. Voy a comenzar en el versículo 1, Mateo 13, versículo 1. Dice la palabra de Dios: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús nos está hablando. La Biblia dice que el sembrador es la persona que está predicando la palabra, y que la semilla es la palabra. Aquí hay alguien que está sembrando, evangelizando, hablando con su vida, diciendo cosas. La palabra lo está diciendo. Debes saber de que no todo el mundo va a recibir lo que tú estás diciendo. Debes saber que todos los que dicen que la reciben no van a dar fruto, y veremos por qué. Pero todos pudieran dar fruto, sí, si deciden apreciar la palabra, valorar lo que Dios nos ha dado, si deciden poner sus vidas en orden delante de Dios. Mire lo que sigue diciendo, verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. ¿Sabes que muchas personas dirían: pues Jesús está haciendo acepción de personas? ¿Por qué les habla a los discípulos claramente y a los otros que se lo imaginen? Jesús lo que está buscando maneras de que aquellos que ven y como si no vieran, están escuchando y como si no oyeran nada, de alguna manera puedan comprender el mensaje. Se lo está ilustrando de alguna manera que sea más fácil para ellos. ¿Porque no los quiere o porque hay una realidad en esas personas? Porque hay una realidad que Jesús conoce. Sigue diciendo el verso 14: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis, no percibiréis. Verso 15 está el por qué. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Jesús conocía que la audiencia a quien se estaba dirigiendo era muy terrible. Vivía haciéndole guerra, tratando de contradecir lo que decía. Eran duros de corazón. El corazón de ellos se ha engrosado. Ellos están mirando algo y es como que no está pasando nada. Entonces Jesús le está hablando por medio de parábolas. Dice más ese versículo: para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Una persona que tiene el corazón duro es que cree que no necesita a Dios. Es que cree que la Biblia no le va a enseñar nada. Es que cree que su vida está siendo dirigida de la manera correcta. Esa persona, si Dios le manda a buscar así, se perdió. Pero ¿qué de aquellos entonces
que conocen de la Biblia, que saben que es la palabra de Dios, la escuchan y su vida todavía no produce cambio. Y su vida sigue muy inestable. ¿Por qué será? Jesús ahora lo explica. Verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, otra vez tiene que ser esta palabra, la del reino de Dios, y no la entiende, viene el malo. En otro evangelio dice viene Satanás o el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Si tú escuchas un mensaje de la palabra de Dios y tu mente se pone a divagar, no sabe de qué te están hablando, bueno, lo que se te habló era la palabra de Dios, pero el diablo se la lleva y es como que no viniste y no escuchaste la palabra. Si no la entiende, para entender la palabra entonces nos damos cuenta, se necesita de ambas partes, el emisor y el receptor. El emisor o el que predica la palabra tiene que predicarla correctamente, de una manera que se pueda entender. Pero el que está escuchando tiene que poner atención, tiene que estar su mente y su corazón en lo que está oyendo, porque si no, su mente está por otro lado. Y luego dice, ¿qué fue lo que dijo? Ni sabes, hermano. O peor, estás como en el aire y la gente está escuchando la palabra, tú estás allí solamente mirando a alguien y tu mente por otro lado. No la vas a entender. La palabra se te puede predicar, pero el diablo se la va a robar. Dice también, verso 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Da a entender aquí el Señor que toda persona que recibe la palabra de Dios y decide caminar según Dios dice, va a venir persecución a esa persona. Va a venir aflicción por causa de la palabra. Va a venir, como en otro evangelio dice, el tiempo de la prueba, a ver si tú crees o no esa palabra. Y una persona que no está firme en esa palabra, cuando empiecen a acosarle, a perseguirle, va a decir, no, esto no es conmigo, y se va a ir. Y no va a dar fruto. Pero todavía hay otro terreno. Dice el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Y otro evangelio dice, y la vanidad. Personas que ahora tienen tanto en otras cosas que se olvidan de la palabra. Las riquezas están como si fuera lo máximo, lo que más quisieran, lo que más persiguen, riquezas, y olvidan la palabra. Y la palabra no da fruto en esas personas. Personas que viven engañadas. Hay personas que, digamos, están en una iglesia, oh, tremendo, Dios me habló, qué bueno que te habló. Ahora, ¿qué vas a hacer después que sabes que Dios te habló? ¿Vas a olvidar lo que te dijo o lo vas a poner en práctica? Desde que salen por una puerta, muchas veces se encuentran con la vida. Oh, ahora vuelvo a lo que tenía que hacer. Se olvidó la palabra. Es como que la palabra se queda en la iglesia y las personas siguen en su mundo. ¿Cuándo vamos a cambiar entonces? ¿Cuándo vamos a apreciar lo que Dios nos ha dado? ¿Cuándo vamos a dar frutos realmente? El engaño de las riquezas. Las riquezas es un engaño. La Biblia dice que lo que viene se va. Por más que consigas no te llevas nada. Cuando aumentan los bienes, aumentan los que los consumen. Es tantas cosas. Debemos estar siempre contentos con lo que tenemos. Dios dijo que Él nos va a dar siempre
alimento, abrigo, que nosotros estemos bien con lo que Él nos va dando. Según vamos necesitando, Dios va proveyendo. Pero no ese afán que lleva a la avaricia, ese afán que quiere ser superior a los demás porque tienes más. Una persona no es más porque tenga más, sino porque es más de Dios. Es lo que identifica a una verdadera persona. Conoce la palabra, vive la palabra, conoce a su Dios. Aleluya. Nos damos cuenta que todos esos que escucharon la palabra, se les predicó la palabra y no dieron fruto, es como que nunca recibieron nada. Incluyendo aquellos que la reciben con gozo, hemos visto, con gozo. Yes, ahora soy cristiano. Sí, pero prepárate, profundiza. No te quedes así a la superficie, a la ligera. Métete más en la palabra y verás entonces que vas a estar fuerte. Como dice el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Para dar fruto tienes que poner a un lado aquello que se llama amor al dinero. Para dar fruto tienes que poner a un lado aquello que se llama vanidad de la vida, el engaño de otros, los afanes de este mundo. Si quieres dar fruto, tienes que pedirle a Dios que te dé discernimiento de qué es de Él y qué no es de Él. Y cuando Dios te habla, entonces le obedeces. Bienaventurada la persona que vive de acuerdo a la palabra. Porque hemos leído, cuando venga el problema, no será avergonzada esa persona. Dios siempre lo va a levantar. Pero aquellos que la toman a medias, como que Dios solo habla un poquito y luego se olvida, y Dios habla por medio de su palabra es eterna, su palabra es poderosísima. Tenemos que tener el deseo, la costumbre, el hábito de venir a su palabra, pedirle a Dios: Señor, háblame más. Dice en otro capítulo, el capítulo 7 ahí de Mateo, Jesús daba una advertencia en el versículo 24 para aquellos que escuchan y dejan pasar. Mateo 7:24, Jesús dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Paremos allí. Jesús está diciendo que la diferencia entre tener éxito o fracasar depende si pones en práctica o no lo que Él enseña, su palabra. Ríos, vientos, tempestades vendrán a todo el mundo. Solamente se sostendrán firmes, fuertes, estables los que ponen en práctica su palabra. Los que la toman a la ligera y se les olvida, dejan que el enemigo se las robe, van con su corazón a donde el mundo los lleve. Cuando venga la aflicción, dice, vendrá también una gran ruina, una gran destrucción. Y Dios no quiere que eso nos pase a nosotros. La clave aquí es obedecer la palabra. Dice: el que me escucha y las hace, le compararé con aquella persona que es prudente. El que me escucha y no las hace es una persona insensata. ¿Qué somos tú y yo cuando escuchamos la palabra? Me hago esta pregunta yo también. Cuando uno va estudiando la Biblia y veo algo, tengo que analizarme a ver si mi vida refleja eso. Si no, es como que la palabra se me pasa.
Lo mismo pasa contigo. Si tú escuchas algo, dices, oh Dios, ahora entiendo. Oh, qué bueno, ¿qué vas a hacer ahora? ¿La vas a dejar pasar? ¿Vas a dejar que el enemigo te la robe? ¿La vas a mezclar con los afanes de la vida? ¿Vas a perder lo que Dios te está dando? Mucho cuidado. Mire cómo nos dice Santiago. Voy a ir al libro de Santiago, capítulo 1. Nos explica de esta manera, versículo 21. Nos dice así, Santiago 1, 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Eso es lo primero. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Una persona debe tener la disposición de abandonar su vida de pecado y recibir lo que Dios le está dando como una nueva oportunidad para rehacer su vida. Pero tiene que tomar la decisión de abandonar todo aquello que es inmundicia y malicia. Si eres de Dios, ya eso no va contigo. Tienes que negarte a eso. Y recibe con mansedumbre, no tratando de contradecir la palabra, no tratando de justificarte, sino mansamente, Señor, dímelo, ¿qué tengo que cambiar? ¿Dónde está la situación que me lleva a caer? Muéstrame, Dios, con mansedumbre. Esa palabra puede salvar tu alma. Dice el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hacedores, otra vez. Una persona que oye la palabra, entiende la palabra, se le explicó claramente. Esa persona se olvida de la palabra, se engañó. Creyó que con escucharla era suficiente, pero Dios espera que hagas, que actúes, que vivas de acuerdo a la palabra. Dice el verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. La palabra de Dios es como un espejo. Cuando tú lees algún versículo, tú te estás mirando en ese versículo. Y si hay algo que Dios te dice, debes arreglar, mejorar, corregir. Imagínese una mujer que está en el espejo, que se está preparando, va a salir y se mira, oh sí, tengo que allí y aquí. Listo, ya me voy. Si no hizo nada, ¿para qué se miró? De nada le sirvió. Lo mismo es con la palabra. Si estás leyendo la palabra y la palabra no penetra a tu corazón, no la valorizas, no la crees que debía ser de otra manera, entonces, ¿cuándo vas a cambiar? Llegará el día en que mirarás atrás y lo lamentarás, desperdiciaste tu vida. Por más que lograste supuestamente, mundanalmente hablando, no ganaste nada, todo lo perdiste, todo se quedó. Ahora tu alma, ¿dónde va? Pero si una persona que se mira por medio de la palabra y dice, oh Dios, ayúdame a cambiar esto. ¿Qué leíamos que decía el salmista? Que decía que esos pecados ocultos, líbrame de ellos, Dios. Si hay algo que todavía no sé, Señor, muéstrame dónde están, ¿qué debo hacer? Esa es una actitud correcta del creyente. Dice el verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si una persona está viviendo, buscando aplicar la palabra en su propia vida, será bienaventurada esa persona en todo lo que haga. Dios le va a bendecir, Dios le va a prosperar, Dios le va a levantar. La diferencia está si estamos obedeciendo o no la palabra. Una de las cosas que nos ayudan, voy a ir al 1 de Juan, capítulo 1, un versículo allí.
el versículo 14, una de las cosas que nos ayuda es esta que nos dice aquí. Dice primera de Juan 2:14, dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Una persona que aplica la palabra de Dios a su vida se hace fuerte espiritualmente hablando. Y cuando se hace fuerte puede resistir al diablo y lo va a vencer. Pero tiene que ser con la palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Cuando el enemigo viene con una tentación o viene un engaño acercándose a ti, la palabra de Dios está en tu corazón, el Espíritu Santo te la recuerda, te guía. ¿Qué debes hacer? Tú actúas de acuerdo a lo que dice la palabra. El diablo no puede contigo. Puede venir a atacarte, puede venir como río, como inundación, como gran viento fuerte. No podrá contigo porque estás firme en la palabra. Dice, eres fuerte, permanece la palabra de Dios en ti, entonces has vencido al maligno. La única manera de vencer al maligno es por medio de la palabra. Por eso es tan importante. Bienaventurada la persona que conoce a Dios, que cree su palabra y vive de acuerdo a su palabra. Bienaventurada esa persona. ¿Qué debemos entonces nosotros hacer? Mire cómo nos dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 12. Tenemos que tomar acción. Algo hay que hacer. Si realmente tú vas a valorar lo que Dios valora la palabra que nos ha dejado, porque allí Él se revela. Allí nos muestra que es necesario para nosotros que hagamos para ver su poder, ver su bendición, ver su gloria, la palabra. Entonces nos dice Hebreos 12, verso 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haz algo y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hacer sendas derechas. Si estás caminando de una manera torcida, espiritualmente hablando, tienes que enderezar esa senda. Y si ya es un hábito, ya estás cojeando, es un hábito, ese hábito se va a tener que corregir, porque ahora el camino es derecho y no te da lugar a desviarte. Pero ¿quién es que hace la senda? Nosotros. Tenemos que decidir hacer esa senda para caminar. A nosotros que nos dice que nos levantemos y que hagamos esa senda para que lo cojo no se salga del camino, sino que se va a sanar. Llegará el momento donde ya no será presión para ti. Llegará el momento donde eso que antes te afectaba ya no te afecta más. ¿Por qué? Porque ahora tú estás en un camino correcto, una senda que forjaste usando la palabra que es correcta. Y dice el verso 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sabes? Dios es santo, 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 y sin santidad nadie le va a ver. Si estás creyendo otra cosa, hermano, hermana, busca la palabra de Dios una y otra vez. Te dice, arregla tu vida, cambia tu manera de vivir, ponte a cuentas con Dios, vive de acuerdo a la palabra, haz como Dios dice. No seas tú tu propio arquitecto forjando tu vida, deja que Dios la forje, deja que tu creador sea que haga en ti lo que Él quiere hacer. No le resistas, porque al final Dios quiere que nosotros seamos partícipes de su santidad, dice la Biblia. ¿Partícipes de su santidad? Sí, es un objetivo de Dios, hacer que nosotros seamos más y más como Él cada día. ¿Cómo lo logramos? ¿Con qué limpiará el joven su camino?
Con guardar tu palabra. ¿Cómo tú puedes vivir sin caer? Guarda en tu corazón sus dichos y verás que no vas a caer. El Espíritu Santo está allí ayudándote. El Espíritu Santo está allí dirigiéndote. Él está allí mostrándote lo que es real. Aquellos que llaman bueno lo malo, malo a lo bueno, el Espíritu Santo te dirá, no les creas, así no es. Voy a ir al libro de Isaías y voy a terminar allí en 2 lugares. Isaías 66. ¿Qué pasa cuando alguien decide hacer lo que Dios manda? Creer su palabra y vivir según su palabra, porque la valora, la aprecia, la estima. Dice Isaías 66, verso 1, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Tú quieres tener el favor de Dios en tu vida? Aquí está. El creador del universo, el todopoderoso, te dice a ti, te va a mirar si tú eres así, pobre y humilde de espíritu. No está diciendo pobre de dinero, pobre de espíritu, que necesita más de Dios, que busca más de Dios, que se dé cuenta que Dios puede darle mucho más razones para tener una vida estable, abundante. Dice, y que tiembla ante mi palabra, dice aquí. Temblar ante su palabra es que si tú escuchas algo y estás mal y Dios te dice tienes que arreglar esto, es como una sentencia. Si no lo arreglas estarás perdido. Es como si fuera una sentencia. Pero Dios no te está sentenciando, Dios te está alertando. Pero tú tiemblas, Dios, así soy. Tiemblas, Señor, ayúdame a corregirlo. No quiero seguir siendo así. Es una persona que cuando escucha la palabra, entiende que le está hablando Dios a su vida y toma medidas. No se queda igual. Una persona que vive así, déjeme decirle, no hay manera en que falle, no hay manera en que fracase. Bienaventurada esa persona, todo lo que haga prosperará. Conocerá lo que es la bendición de Dios, conocerá lo que es la protección de Dios. El enemigo no tendrá nunca lugar para entrar a hacerle daño. Dios permitirá, como Jesús nos dijo, si alguien la escucha y la hace, como quiera van a venir ríos, vientos fuertes, vendrá algo terrible, sí, pero no te va a mover. Estás plantado en la roca, estás plantado en la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, a aplicar la palabra. Piensa en tu vida en esos 4 ejemplos que Jesús puso del sembrador. Piensa si has escuchado alguna vez un mensaje que para ti fue valioso y diste fruto. ¿Produjo Dios el fruto que quería en ti, esa palabra que escuchaste esa vez? ¿O se te pasó? Y decía, ay Dios, tan claro que me hablaste hace tiempos y ahora mira Dios. ¿Sabes? Dios todavía te está dando una oportunidad. Voy a terminar lo que nos dice en el capítulo 40 de Isaías, versículo 3 hasta el versículo 5. Nos dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane,
y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Lo que te estoy diciendo es palabra de Dios. Dios te está diciendo, arregla eso con Dios. Es como una voz que clama en un desierto. Tú dirás, no es desierto, están almas, son vidas. Sí, pero es como si estuvieran en otro mundo. Muchas veces sus mentes viven llenas de ocupaciones, de preocupaciones, de afanes. Sus mentes viven llenas de planes. Sus mentes viven llenas de tantas cosas que la palabra tiene que penetrar con dificultad. Si es que le dan cabida a veces. Es como un desierto. Pero Dios dice, a ustedes que están en el desierto, allanen camino para Dios. Preparen camino para Jehová. Cualquier cosa que vean que está descompuesta, arréglela. Lo que esté demasiado alto, rebájelo. Si está muy bajito, levántelo. Pero prepare una senda correcta, recta delante de Dios. Y camine por ella. Y verá la gloria de Jehová. Y verá cómo Dios se manifiesta en su vida. Y verá a Dios obrar cosas que tú le estaba pidiendo antes. Y por alguna razón no llegaba. Dios escucha al justo. Dios manifiesta su poder en aquellos que le son obedientes. Jesús dijo que es una persona sabia el que aplica la palabra a su vida. Pidámosle a Dios sabiduría. Sabiduría de lo alto. No sabiduría de este siglo ni de este mundo. Eso perece. De lo alto, dice la Biblia, que viene de Dios, que te hace ver lo invisible, que te hace entender lo que es incomprensible para un humano cualquiera. Dios te da a ti la sabiduría, pero en tu corazón está el allanar el camino para Él. En tu corazón debe estar en vivir la palabra de Dios, en anhelarla, en apreciarla de una manera tal que dice, Dios, tu palabra realmente me da vida. Háblame, Señor. Enséñame, Dios. Guíame, Dios. Pídeselo de todo corazón. Si de alguna manera lees la palabra, escuchas la palabra y el fruto no está saliendo, produciéndose en tu vida, algo no está bien. Tu corazón tiene espinas, a quitar espinas. Tu corazón está lleno de pedregales, a quitar piedras. Tu corazón está muy por allí superficial, hermano, profundice la palabra y verá lo que Dios hace contigo. Dios te quiere usar. Yo sé que todos los cristianos queremos ver la gloria de Dios. Queremos ver que Dios se manifieste. Sí, lo queremos. Dice aquí, se manifestará la gloria de Jehová en tu vida si tú decides aplicar esta palabra. Sé hacedor de la palabra, no un oidor olvidadizo. Te vas a engañar a ti mismo. Pero si dices, Dios, a ver qué debo hacer, te sugiero algo. En lugar de salir y comenzar ahora a ver, next, ¿qué más tengo para este día? A ver. Ay. Dios, concéntrate en aquello que Dios dice, tienes que ponerle atención. Pídele a Dios revelación. Dios, muéstrame. Y Dios te va a mostrar. Ahora haz un plan. ¿Cómo lo voy a hacer? Dios te va a mostrar cada día de qué manera va a venir. Y ¿sabes algo? Cuando una persona decide poner su vida en orden con Dios, Dios se encarga de allanarle el camino. Dios se encarga de proveer lo que vas a necesitar. Dios se encarga de mostrarte que Él está contigo. Por eso dice la palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tú buscas a Dios y Dios viene a ti. Como pasó con aquel hijo pródigo que después que se arrepintió dijo, voy a volver al padre. El padre no se le escondió. La Biblia dice, el padre corrió a saludarlo, a abrazarlo y a besarlo. Dios está esperando que tú también decidas poner tu vida en orden con Dios. Te acerques a Dios y verás cómo Dios viene a ti y te lo pone más fácil, más asequible. No es difícil. Lo que Dios busca es un corazón que tiemble ante su palabra. Es una persona que diga, yo creo esa palabra y yo voy a vivir esa palabra. Aunque otros no la entiendan o no la crean, yo la creo, Señor, dame entendimiento.
Si tú decides eso, Dios lo va a hacer en tu vida y se va a glorificar contigo también. Aleluya. Pongámonos en pie, por favor. Y vamos a disponernos para Dios. Cosas grandes vienen a tu vida, pero esto es clave. Sin esto, todo lo otro es solamente ilusión. Pero si la palabra de Dios es la fuente, tu fundamento, déjame decirte, todo lo que Dios diga que tú puedes hacer, lo harás porque Él está contigo. Y Él se va a glorificar en ti. Todo lo que Él diga, lo cumplirá. Acuérdate a la ley y el testimonio. El testimonio de que Dios ha cumplido lo que dijo que haría, significa Dios cumplirá lo que falta. Si Él te dice algo, no lo dudes. Él lo hará. Él es fiel y verdadero. Y Él cumple lo que promete. Pero tú decides vivir de acuerdo a su palabra. No te dejes robar su palabra. No dejes que el diablo venga y no la entendí y te la llevó. No, trata de entenderla. No es una excusa decir, me voy sin nada porque no la entendí. No. No te vayas así. Dile, Dios, dame entendimiento porque tú me has creado. Tú me has hecho un ser humano. Tú me has dado a mí un cerebro. Pon pensamientos correctos en mí, Señor. Pídele a Dios en esta hora. Vamos a orar. Dile a Dios que tú quieres seguirlo a Él. Que tú quieres vivir de acuerdo a su palabra. Que tú aprecias, que tú valoras aquello que Él valora también. Que la palabra de Dios para ti es importantísima. Y que si antes la has descuidado, dile a Dios que ya no más. Que toda espina de tu corazón sea sacada. Aquello que obstaculiza tu palabra, la palabra de Dios. Que toda piedra sea sacada. Ese corazón duro, dile a Dios que lo vuelva un corazón de carne. Esas distracciones que ponen tu mente a divagar mientras la palabra de Dios está siendo expuesta. Dile a Dios que quite esas distracciones de ti, que te enseñe, que te ayude a dominar tu mente de esos pensamientos que vienen. Si todavía no has puesto tu vida en las manos de Dios, este es el momento preciso. Dile, Dios, aquí estoy, me has traído delante de ti hoy y reconozco que mi camino ha sido torcido por sendas que el mundo ofrece, llenas de inmundicia, llenas de maldades. Dile a Dios que tú no quieres más esas sendas y que antes de que venga el día donde Él te va a juzgar, que venga el día de hoy a tu vida donde Dios te perdonará. Por su gracia limpiará tus pecados con la sangre de Cristo y hará de ti una nueva criatura. Pídele perdón a Dios por todo lo que has hecho que ha desagradado al Señor. Arrepiéntete de haberlo cometido y dile a Dios que limpie tu alma con la sangre de Cristo, que te purifique. Y dile a Dios que tú quieres vivir una vida agradable a Él, que te ayude. Padre, escucha esas voces que están saliendo desde sus corazones delante de ti. Y hazles ver, Señor, que tú les amas y no quieres condenarles. Y hazles ver su grado de responsabilidad, de defender lo que tú les has dado, Señor. Y que busquen, Dios, aprender más de ti por medio de tu palabra. Y Padre, aquí este pueblo, te ruego en el nombre de Jesús, que seas tú fortaleciendo cada vida, Señor, con tu espíritu y tu palabra, Dios. Llénanos, Dios, llénanos más de ti, más entendimiento de lo que nos has mostrado, de lo que has dejado para nosotros. Háblanos, Dios, háblanos, Dios. Nuestros corazones están abiertos, esperando que tú nos hables, que tú siembres tu palabra en nuestros corazones y que dé fruto abundante, Señor, en el nombre de Jesús. Pídele a Dios con tus propias palabras también aquellas áreas donde el Señor te mostró
que te están perjudicando, díselas a Dios. Y Dios es misericordioso y hoy te da la nueva oportunidad para que endereces tu camino, para que hagas sendas derechas y eso que era cojo se sane de tu vida. Ya no más vas a ser esclavo de eso. Ya no más vas a obedecer esos impulsos, porque ahora Dios te hace fuerte, porque su palabra mora en ti. Presentemos al Señor esta canción. Bendito eres, Dios.